Buenas noches, sí, esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Una semana atravesada por la tragedia, por las discusiones absurdas de la política, por los negocios que ya nos muestra a flor de piel el gobierno de Javier Milei, por la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo va a terminar la selección argentina? Pero también, ¿cómo va a terminar este gobierno que quiere mostrarnos una mejora económica que en los conurbanos no vemos y en la cordillera tampoco? Pero como siempre se habla del futuro, no, esto ya va a venir, ¿sí? Ya nos quemamos con que hay que pasar el invierno, ya nos quemamos con los brotes verdes. Es muy factible que nos quemamos con este tema de los RIGIs. Y los otros días, en La Nación Más, tuvimos con Paulino Rodríguez la posibilidad de hablar con Pablo Abeluto, con el cual también tenía ganas de hablar hace mucho tiempo, por esta rara sensación, ¿no?, de aquellos que siempre criticamos la corrupción, siempre le dimos mucho valor a la institucionalidad y a las formas, siempre queremos que el respeto prive sobre cualquier otra cosa, porque si no tenemos respeto, después caemos en situaciones autoritarias o directamente con esta vocación de prohibir, por ejemplo, la designación de un juez simplemente porque es familiar de alguien. Y hoy a la mañana, muy tempranito, un vecino mío me dice: che, yo no creía que vos eras kirchnerista, le pegás mucho a Milei. ¡Wow! Pablo Abeluto, ¿cómo estás? ¿Te pasa a vos también cuando criticás al gobierno? Sí, buenos días, buenas tardes, Alejandro. Eh, sí, pasa a menudo en esta lógica de blanco y negro, de polarización extrema, y el gobierno alimenta mucho eso, donde cualquier crítico, no importa lo que critique, no importa su ideología, no importa su posición, va a ser insultado, va a ser señalado como un opositor, como kirchnerista. El gobierno no admite la posibilidad del debate democrático, del disenso democrático. Están ellos y todos los demás somos, de acuerdo a su criterio, sus enemigos, colmados de insultos, colmados de agravios, de humillaciones, y sin embargo, señalándole una vez más que la democracia no funciona así, no funciona sobre el monopolio de la verdad. Y no funcionó sobre el monopolio de la verdad con otros gobiernos tampoco, de manera tal que si vos pensás que la democracia es antes que nada pluralismo, diversidad de opiniones, libertad de expresión, eh, y te enojabas cuando eso estaba amenazado con otros gobiernos, no veo ninguna razón para no enojarse cuando este lo amenaza muchísimo más que otros gobiernos. Nunca hemos vivido muchas cosas en la Argentina, pero esta idea de que alguien no puede ser juez porque es cuñado de un periodista crítico que hace investigaciones que incomodan al gobierno y señalar que eso es un conflicto de interés, eso no es un conflicto de interés, eso es una persecución sobre una persona, es otra cosa. En este caso sobre dos personas, una que es una abogada que trabaja como jueza y el otro un familiar político que es su cuñado y que es un muy respetado periodista, como es Walcon Amon. Entonces, mi sensación es que esta visión completamente extrema que tiene el gobierno termina generando lo que le pasó a tu vecino, que es que, pero ¿cómo? Si vos criticas a Milei, entonces sos K. No, yo critico a Milei y critiqué a los K cuando había que criticarlos, cuando los que tenían el poder eran ellos. De manera tal que yo creo todo lo contrario, creo que la democracia es mucha diversidad, no hay una solución para todos los problemas, hay muchas, no hay una sola ideología, hay varias, no hay un solo modo de buscar la verdad y la solución para los problemas tan graves que tenemos y que, digámoslo de frente, porque es la realidad, no han cesado de agravarse muchos de esos problemas.
el desempleo, el crecimiento de la pobreza, la falta de consumo, la guita que no alcanza, no son ficciones, son realidades que vivimos todos. Vos, yo, tu vecino que te dijo que eras cuca, dijo, todos vivimos en esa misma lógica. Algunos confían en el gobierno y otros pensamos que el gobierno está muy equivocado en relación a cómo solucionarlo. Pero no solo pensamos que está equivocado en su política económica, o no solo pienso eso, pienso que está equivocado en su manera de tratar a los ciudadanos, en su manera de relacionarse con los ciudadanos, en la manera de buscar o no buscar, en su caso, una mejor manera de convivir entre nosotros con nuestras diferencias. Digo, a vos te pasará como me pasa a mí, como le pasa a muchos, que en su vida, en su familia, en su barrio, en su trabajo, hay gente con ideas diferentes y sin embargo podemos convivir. No necesitamos matarnos unos a los otros, eliminarnos, putearnos, decirnos barbaridades. Necesitamos ponernos de acuerdo en algunas cosas, en otras probablemente pensemos distinto. Pero esa es la democracia que a mí me interesa y evidentemente esa no es la que le interesa a Milei. ¿Por qué crees que Mauricio Macri en algún momento del trayecto que fue desde el 2022 a esta parte, ahora con un poquito más de freno en su manera de mirar al gobierno, creía que él se quedó corto, que tendría que haber hecho lo que hizo Milei ahora? ¿Por qué crees que en algún momento pensó eso o piensa eso? Mira, pienso que la evolución del pensamiento de Macri es un fenómeno sumamente interesante. Yo creo que él actúa de buena fe en sus ideas, lo conozco, pero creo que está equivocado. Él cree que a veces parece pensar que el gobierno que él lideró no fue todo lo bueno, o no fue bueno, o fue malo, cada uno tendrá su balance, porque no actuó como actuaba Milei, como actúa Milei, porque no fue duro, enérgico, bestial, brutal. Y yo creo que no se trató nunca de ser así. Nunca había... se había tomado una decisión y se había trazado un camino estratégico que hoy se lo condena, pero algunos lo extrañan, que se llamó peyorativamente gradualismo. Nadie duda que la Argentina necesita y necesitaba, ni que hablar en 2015, transformaciones, cambios, reformas. Pero no creo que el éxito de eso pase por imitar a Milei, por hacer lo que Milei hace, por hablar como Milei habla, por gobernar como Milei gobierna. Más bien creo todo lo contrario. Creo que la política que va a sacar adelante a la Argentina, primero no tiene que ver con las figuras del pasado. Lo siento, pero es lo que creo. Digo, y en esto me refiero a Mauricio Macri, a Cristina Kirchner. Fueron líderes importantísimos de nuestra historia. Pero ya está. El desafío que viene después de Milei le corresponde a otra generación política. Parecería que, haceme un punto, parecería que Patricia Bullrich quiere unir esos dos mundos, el de el Milei no gradualista con el Macri gradualista. Sí, claro, bueno, es una ilusión porque Milei es Milei. Milei es un producto argentino en un contexto internacional muy particular y no es imitable. Yo veo muchos políticos que creen que porque Milei conserva un apoyo significativo del 30 al 40% de la población y porque las encuestas y porque los focus group, entonces avalan un giro autoritario en sus mensajes, en sus discursos. Y yo creo que la política no es así, no es traducir en palabras las emociones de la sociedad. Porque con ese criterio, en 2011, cuando Cristina ganó con el 54%, nos hubiéramos hecho todos kirchneristas por seguir a la gente. Yo creo que existe algo, que hoy una palabra, que parece haber perdido mucho de su significado, pero a la que yo me aferro, que son las convicciones. Son el lugar donde estás, el lugar del que no te movés.
Después podemos discutir las herramientas, podemos discutir con quiénes, podemos discutir el cómo, pero hay ideas que vos tenés muy encarnadas en vos mismo, que te definen. A mí me define la tolerancia, me define el progresismo, me define la idea de buscar una sociedad más justa, más igualitaria. ¿Son esas las mismas convicciones que tiene Patricia o que tiene Macri? Creo que hoy no. Creo que hoy no. Creo que hoy están más plegados ambos a una supervivencia política que a la innovación que va a significar para cualquier fuerza que se construya reemplazar a Milei en su cargo y establecer una agenda muy diferente a la que Milei viene llevando a cabo. Ahora, eso no puede implicar el retorno del pasado, de ningún pasado, pero además por una cuestión muy simple, porque el pasado no vuelve. Cada vez que nosotros quisimos en la Argentina volver a algún lugar, nos chocamos con la limitación física para hacerlo. Digo, no vivimos en aquella serie que seguramente vos veías como yo cuando éramos chicos, se llamaba El Túnel del Tiempo, donde podíamos volver al pasado para arreglarlo. Y entonces que no se cometieran los errores que nos terminaban conduciendo al presente. Entonces, la idea de volver a algún lugar donde nos hemos desviado es una idea muy reaccionaria, muy retrógrada, muy conservadora. Yo creo que precisamente hay cosas que tenemos que aprender de todas las experiencias, incluida la de Milei. Una es la audacia. La audacia no se la podemos dejar a Milei. La audacia también debe ser la audacia de los demócratas. La audacia tiene que ser la audacia de los progresistas. La audacia de quienes queremos el respeto a las instituciones. La audacia de los republicanos. Hoy ser republicano en la Argentina, teniendo enfrente Libra, teniendo enfrente a Dorni, teniendo enfrente el escándalo del pliego retirado de la jueza, hoy ser republicano es ser muy valiente, digo, en un contexto como este. Defender el derecho, la libertad de expresión de los periodistas que están de acuerdo conmigo, con los que estoy de acuerdo y con los que no estoy de acuerdo. Eso es ser republicano. Hoy noto que aquella euforia republicana que acompañó al PRO en su momento se ha extinguido y se ha vuelto intermitente. Vos recordarás cuando Menchi Sábat, el gran dibujante uruguayo que trabajaba en el diario Clarín, una vez dibujó a Cristina Kirchner tapada la boca. Con la boca tapada, y ella se enojó mucho, y estuvimos hablando semanas de eso. Hoy el presidente insulta a un periodista por hora, más o menos, y aquellos que denunciaban lo que ocurría en aquel momento, hoy callan. Y ese silencio para mí es la fuerza principal que tiene el autoritarismo. No son los vozarrones de los Gordodán o los tuiteros, no es eso. La principal fuerza que tiene este gobierno es el silencio de la gente que no está de acuerdo, que todavía no encuentra cómo expresarse, pero que poco a poco esas puertas se van abriendo. Ayer tuvimos un ejemplo muy claro, esta semana, con la marcha por el Ni Una Menos. Es una causa, como dijo una ex diputada del PRO, no sé si estando Silvia Giudici, ¿es una causa politizada? Sí, claro, es una causa politizada, pero ¿sabes qué? Estamos todos. Ahí hay peronistas, gente de izquierda, radicales, independientes. Este año empezó con el 24 de marzo ya. Que también con la marcha universitaria. Y después con marcha universitaria, ahora esto. Cuando yo voy a esas movilizaciones, como mucha gente que ha quedado a la intemperie, uno ve que están las columnas de los partidos, de los centros estudiantes, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y ve muchísima gente que está suelta, caminando por la vereda, que va, deambula. Yo soy uno de esos. Y los que están ahí, los que estamos ahí, y me ha pasado, muchas veces nos hemos cancelado, bloqueado, insultado, pero ahora estamos juntos.
Y estamos juntos ¿por qué? Porque había conceptos, valores que pensábamos que eran intocables, que pensábamos que estaban consolidados. Después de más de 40 años pensábamos que nuestra democracia era para siempre, que el respeto a los derechos humanos y la condena al terrorismo de Estado eran para siempre, que el combate a los femicidios era para siempre, que la defensa de la universidad pública era para siempre. Y ahora nos damos cuenta que no, que esos, como los derechos de los discapacitados, como tantas barbaridades que ha hecho este gobierno, han martillado sobre las piedras centrales sobre las que se construye nuestra democracia, y entonces nos encontramos unidos a personas con las que tal vez antes estábamos enfrentados para defenderla. Y eso debería dar lugar, debería parir de algún modo una nueva organización política, un nuevo marco político de aquellos que creemos que el autoritarismo no es el camino. Que además, como vos decías, y volviendo al tema económico, los que somos más veteranos, ya lo vivimos. Ya vivimos otras veces en que vos te tomabas un taxi en Miami y te salía más barato que en Buenos Aires. Lo vamos a ver dentro de poco, seguramente va a haber miles de argentinos en el Mundial, lo cual me pone muy contento, pero va a haber muchos millones y millones y millones de argentinos que no llegan a terminar la quincena. Entonces, la mirada de que la ilusión de que la Argentina salió porque el dólar está barato, porque se pueden importar cosas, es una película que la vimos en 1980, la vimos después de la convertibilidad en 2001, la volvimos a ver y por suerte con menor impacto, pero con un impacto durísimo en 2018, 2019, y la vamos a volver a ver. Yo les recomiendo mucho a los más jóvenes que por ahí no la vieron en su momento, que busquen en YouTube una película argentina que se llama Plata Dulce, protagonizada por Federico Lupi y Julio de Gracia, que cuenta lo que estamos viviendo Desgarrador. en aquel tiempo de finales de los 80, cuando un hombre que tiene una pequeña pyme tiene que cerrar y su socio y mejor amigo entra en el mundo financiero donde termina siendo estafado. Está ahí, digo, nuestra memoria, nuestra historia está ahí y yo les pido a muchos hoy deslumbrados con Milei que revisen dónde nos lleva este rumbo. Porque están los que dicen, no, bueno, Milei insulta mucho, pero el rumbo es el correcto. No, ni el rumbo es el correcto, ni podemos separar a Milei del rumbo. Es decir, no son me quedo con, como dicen los americanos, cherry picking, me quedo con un pedacito y el resto lo descarto. Y por eso creo que es importante oponerse, pero con nuevas ideas, no con las viejas. Las viejas ya sabemos cómo funcionan. Y cuando me encuentro a conversar con gente que no piensa como yo, que ha estado en posiciones diferentes a las mías, ellos y yo tenemos una enorme voluntad de revisar lo que hemos hecho, de reconocer errores, de aprender de ellos, de aprender de los aciertos y de pensar por fuera de la caja las soluciones para la Argentina. No con el lenguaje con el cual las pensamos en la década del 70, en la década del 80, en la del 90 o en las primeras décadas de este siglo. Esa es mi ilusión y es mi esperanza y es para lo que trabajo. Ojalá alcance, digo, a veces tengo la sensación de que es una tarea titánica, pero ojalá alcance, creo que somos muchos los que pensamos así. Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por tu presencia y gracias por tu claridad. Gracias a vos por esta oportunidad y hasta siempre. Abrazo grande. Pablo Abeluto, detallándonos lo que vivimos muchos neonios republicanos, muchas personas que tenemos la posibilidad de analizar información y también analizarla desde hace 40 años, como me pasa a mí. Y entonces, enojarme con aquellos que relativizan un montón de cosas que terminarán siendo lo que más va a pesar en el futuro. La mala educación, la falta de apego a las instituciones,
el cagarse, como dirían, en todo lo que tiene que ver con la ley. Total, si el rumbo es el correcto, vamos, porque fracasa el rumbo. Un instante, continuamos con Sentido Común. Vamos a hablar de la ludopatía, ¿sí? Y después vamos a hablar de lo que está pasando en Morón. Vamos a hablar del caso Agostina. Vamos a tener muchos temas para hablar. Un instante, continuamos. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online de pediatría, medicina clínica y familiar. Ingresá a la web telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y ¡listo! Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil.